Vale, me presento. Mi nombre es Faustino Cortés Parga, soy ingeniero químico ambiental por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente estudio la maestría en gestión de la tecnología en la Facultad de Contaduría y Administración, también en esta universidad. Y en pues, la línea de investigación que se desarrolla en esta maestría tiene que ver con el uso de las tecnologías, desde tecnologías de la información y comunicación hasta las máquinas en general, para que las organizaciones cumplan sus objetivos. Y eh, tuve la oportunidad, gracias a ustedes, de poder ser juez en el concurso, en el primer concurso virtual de química que se desarrolló este año y del cual vamos a hablar ahorita en un momento. Y a raíz de ello, bueno, viendo que el concurso se desarrolló en un formato virtual y ahorita nos platicarán cómo se creó y demás, surgió esta propuesta de poder materializar mi experiencia como evaluador en un artículo que se publicará. Y para ello, una primera parte consiste pues en bueno, ya hubo una investigación previa y en este momento la entrevista a los organizadores del concurso. Entonces, me gustaría que pudieran presentarse uno por uno, que nos dijeran su nombre y a qué se dedican, qué estudian o trabajan o qué experiencia tienen con la ciencia y la tecnología en general. Mi nombre es Raúl Herrera Jr. En esta edición fui el presidente del comité organizador. Yo estudio ingeniería química en la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy Jorge García, soy estudiante de segundo año de prepa y la Olimpiada de Química sería mi mayor cercanía que he tenido con la ciencia. Roberto Espaz, actualmente estoy estudiando licenciatura en Química Aplicada. Igual mi mayor acercamiento con la ciencia fueron las Olimpiadas de Química. Sí, yo, Adrián Gallardo Loya, y también mi mayor acercamiento con la ciencia sería también en las Olimpiadas. Buenas, soy Mario Alberto Graniel Ribón, estudio Química Aplicada en la Universidad Autónoma de Yucatán y pues mi acercamiento con la ciencia primero fue en la Olimpiada de Química y ahora estoy siendo pues becario en el laboratorio de farmacéutica de la Facultad de Química de la misma universidad. Mi nombre es Humberto Tovar, igual que mis compañeros. Mi mayor acercamiento con la ciencia ha sido a través de las Olimpiadas de Química, que yo consideraría que es una de nuestras principales motivaciones para este concurso, pero bueno, creo que es un tema que ya tocaremos posteriormente, ¿no? Sí, gracias, Humberto. Sí, bueno, les decía, gracias por dejarme participar como evaluador del concurso. Y bueno, la entrevista tiene tres objetivos. Bueno, son tres temas de los que vamos a hablar principalmente. Relación ciencia-tecnología, cómo motivar a los jóvenes a que se interesen por ciencia y tecnología, y cómo ven la situación del desarrollo científico en México y en Latinoamérica en general. La segunda parte tiene que ver con lo virtual y lo presencial, ¿no? Como un concurso, en este caso, un concurso de conocimiento, puede trasladarse a un formato virtual. ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Qué aprendizajes hubo? ¿Qué retos creen que hay? ¿Desafíos? Y ventajas, desventajas de un concurso en formato virtual y presencial, como la contingencia, ¿no? Por el COVID-19 modificó muchos aspectos de nuestra vida, entre ellos el desarrollo de estas competencias. Vemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿no? Que tuvieron que cancelarse, en este caso un evento deportivo, pero también un evento académico, pero que no necesariamente implica ya no hacerlo, ¿no? Sino migrarlo a otro formato. Y finalmente sobre un concepto que ya tiene años estudiándose, ya tiene años hablándose de él, sin embargo, justamente ahorita con el tema de la contingencia, viene muy en auge, ¿no? Que es el concepto del e-learning, del aprendizaje electrónico, ¿no? Cómo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para que se dé el aprendizaje en las organizaciones y en este caso en la organización que ustedes formaron, ¿no? De este concurso. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando sobre aspectos técnicos del concurso, cuántas personas participaron, de qué lugares, géneros, edades, toda esta información. Fueron más de 480 participantes, en su mayoría fueron estudiantes de México, aunque tuvimos de diferentes países, tuvimos de Colombia. México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina, Honduras, Bolivia, Ecuador y Perú. Esos son los países que tuvieron al menos un participante.
Entonces se considera que todos estos fueron los países que tuvieron presencia en el concurso de alguna forma. Y por ejemplo, hablando de los países, ¿cómo es que, o sea, cómo surgió esa idea de poder invitar a otros países y cómo fue el contacto a las universidades? Bueno, en una primera instancia no se tenía contemplado que el concurso tuviera un auge tan grande. Primero empezamos el concurso, lo tenemos planeado para que fuera entre ex participantes y participantes de la Olimpiada Nacional de Química de aquí de México nada más. Entonces, poco a poco, cuando nosotros liberamos el formato de inscripción, se empezó a hacer, pues ahora sí que un poquito viral ahí en varias páginas relacionadas con ciencia, sobre todo en Facebook, que pues es básicamente de un medio muy importante. Sí, consideramos que es uno de los medios que tuvieron mayor importancia para nuestro concurso. Y pues ahí nosotros dejamos abierta la opción del país. Ahora sí que no pusimos una restricción al respecto, porque pues realmente no había razones para que dijéramos, no pueden participar, digamos, colombianos, no sé, o algo así. Entonces se dejó abierta esa parte. Pues vimos que empezaron a registrarse participantes de Colombia, Argentina. Obviamente no todos los participantes que se registraron concursaron, pero sí hubo hay algunos participantes de otros países que sí, efectivamente, sí, al final sí llegaron a etapas bastante avanzadas del concurso. Sin embargo, el país obviamente que tuvo mayor presencia fue en México. Sin embargo, obviamente a largo plazo, uno de nuestros metas, objetivos, es que haya más participación de muchos otros países. Así, no solo de estos 9, creo que mencioné, sino también ojalá que se pueda de muchos más. Sí, y por ejemplo, ¿cuál creen de estos estudiantes de Latinoamérica que mencionan que participaron, cuál creen que haya sido la principal motivación que hayan tenido ellos para participar en el concurso? ¿Qué creen que los haya motivado a dar el paso? O de las razones por las que, o por las cuales esto empezó a crecer y por las que se empezó a llenar, a participar mucha gente y todo eso, fue por lo mismo de que empezamos con nuestros conocidos de las Olimpiadas, ¿no? Y ellos a su vez con más gente que conocía, de gente que le interesaban en concursos de la ciencia o que tenían algún interés así en particular por retarse a sí mismos en ciertos aspectos. Entonces, pues yo diría que lo principal, como todos, sería pues eso, tener un reto, tener algo que hacer, que es por lo que al final de cuentas nosotros vamos a las Olimpiadas y en particular en otros países, pues también sé que han habido muchos problemas, así como te comentaba hace rato, que las Olimpiadas se cancelaron o que muchos concursos se tuvieron que cancelar y pues supongo que concursos así, virtuales, fueron una alternativa para compensar eso. Bueno, todos ustedes fueron ex participantes, ¿no? Bueno, fueron participantes de Olimpiadas del Sí. conocimiento. ¿Podrías tú decirnos, en resumen, en qué consiste participar en una Olimpiada? O sea, el proceso, las etapas que conllevan. Pues más que nada en sí es un proceso bastante largo. Insisto, es un proceso que el estudiante tiene que trabajar, realmente poner mucho de su parte para poder adquirir todos los conocimientos. Lo que tienen en las Olimpiadas es que aparte de todo no es tanto de, o sea, sí necesitas saber muchas cosas, ¿no? Pero lo que pretenden también es que, o sea, sí son temas de nivel prepa y más bien lo que intentan es que sea de razonamiento, cosas así. Entonces, pues, pues sí, o sea, sí hay un temario, pero no es algo que al menos yo conozca, que mucha gente lo tome muy en cuenta. Además de esta parte de haber incluido estudiantes de Latinoamérica en el concurso, ¿qué más podrías decirnos o qué más podrían decirnos sobre, por ejemplo, género, ¿no? ¿Cómo estuvo la división de hombres y mujeres en participación? No había una brecha tan grande de género como podría pensarse. Sí, considero de forma general que sí estuvo bastante equilibrado, tanto hombres como mujeres. Ahora sí que creo que jamás tuvimos ese problema de, es que hay más hombres que mujeres. Es algo a lo que no le prestamos mucha atención, por así decirlo, pero afortunadamente no hubo problemas al respecto, así que dijéramos, están participando más hombres, están participando más mujeres. Pero de hecho, ahora que se comenta, sí es algo que podría tomarse en cuenta para futuras ediciones. En lo que sí pudimos encontrar una brecha es en los niveles académicos, es decir, en las diferentes edades de los participantes. La categoría en la cual hubo más participantes fue la tercera categoría,
que agrupó prácticamente el 30%, 35% de todos los participantes. Dos de las categorías en las cuales tuvimos muy pocos participantes fue la categoría 1, que son estudiantes de tercer año de secundaria, y la categoría 5, que son los últimos semestres de la licenciatura, octavo, noveno, décimo. Entonces, lo que sí podemos decir también de ello es que entonces la mayoría de nuestros estudiantes eran de licenciatura. Más del 50% de los estudiantes estaban cursando una licenciatura en cualquiera de las áreas de la ciencia. De secundaria era un 4%, un 3.9% para ser exactos, y de bachillerato un 44.8%. Ustedes vienen de haber hecho exámenes para la Olimpiada de Química donde nos ponen un problema numérico y tenemos que hallar una solución, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de poder hacer un concurso donde no sea pregunta, problema, respuesta, sino, bueno, problema numérico y una respuesta, sino un protocolo de investigación, ¿no? O por lo menos, pues sí, un protocolo de investigación sobre un tema para responder problemáticas de nuestra sociedad. Esa pregunta es muy interesante. Hace rato Jorge mencionaba una palabra clave, autodidacta. Nosotros, al momento de elaborar los problemas, jamás tuvimos, tuvimos en mente colocar preguntas del tipo, ¿qué compuesto? ¿Qué elemento? O de forma que fueran preguntas cerradas, algo que con una simple búsqueda en Google se pueda sacar. Eso jamás se tuvo en mente, porque realmente es algo que no funciona a este nivel. Y haciendo la analogía con las Olimpiadas de Química, ahí es donde sí hay una diferencia un poco que se puede notar entre lo que viene siendo las Olimpiadas y nuestro concurso, porque las Olimpiadas es más sobre exámenes, cuestionamientos, resolver problemas, obtener cálculos, y en este caso sí, así como comenta, el concurso virtual de química no. Era más acerca de investigación, podría decirse que incluso entraba más la parte de redacción, es algo que en la Olimpiada no se toma en cuenta. La parte de redacción muchas veces es a lo mejor entregar un cálculo, elegir una pregunta correcta, en este caso no. Y tiene que ver con lo que mencionó Jorge de ser autodidacta, porque precisamente nosotros no queríamos premiar, y no queremos premiar la memoria, no queremos premiar quién se sabe más datos, quién se sabe más cosas de memoria, quién se sabe la tabla periódica, no. Nosotros queremos premiar habilidades de investigación, habilidades que sabemos que puedan ser potenciales para futuros científicos, que es lo que más importa. Creo que todos aquí tenemos pensado dedicar nuestro futuro profesional a la ciencia, entonces sabemos que esas habilidades son las que más cuentan. Sabemos que en un trabajo no nos van a pedir que recitemos la tabla periódica. Nosotros lo que nos van a pedir es, ¿sabes investigar? Sabes encontrar información relevante a tu campo de estudio, sabes redactar introducciones científicas, sabes interpretar resultados, conclusiones, etcétera. Y eso es nosotros lo que quisimos hacer. Problemas que a lo mejor puedan parecer aplicativos a la vida real en algún campo de la ciencia. Usted que fue parte de los jurados del concurso, ahí estuvo checando las estructuras de los problemas, eran campos bastante diversos, fármacos, metales, química orgánica incluso, y entonces fue más o menos eso. Nosotros queremos premiar principalmente habilidades de investigación que puedan servir, no simplemente como en la escuela tradicional, la memoria, aprenderse cosas que no, o sea, simplemente no tienen lugar de esa forma. Y nada más para agregar algo rápido, justo como dijo Humberto en lo de la escuela tradicional y lo que nos preguntaste hace rato de que íbamos a llegar sobre nuestra opinión acerca de cómo se enseña la ciencia en las escuelas y todo eso, pues todos estábamos acostumbrados a los formatos de la Olimpiada, por ejemplo, que como tú dijiste, pues no, o sea, tienes un problema que ya te dan, ¿no? Y sobre eso tienes todos los datos, ya ves cómo le haces para sacar lo que te falta y tienes una respuesta, ¿no? Y es una parte muy importante. Y evidente es algo que necesita lógica, razonamiento y, o sea, sin duda es parte de la ciencia, ¿no? Pero algo que siento que falta en muchos lados, o sea, incluso en nosotros de la Olimpiada y en las escuelas y en ese acercamiento que se le ha dado a la ciencia es que, pues no todo nada más es poder sacar resultados numéricos o poder memorizar cosas.
el primer paso, y tal vez el más difícil en todo caso, es llegar al problema que se quiere resolver o plantear la solución, o sea, en ideas. Pasar de las ideas al papel es bastante ya más fácil, especialmente cuando tienes las herramientas de, no sé, estudiar matemáticas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el poder plantear tu idea, tu solución a algo, es algo en lo que, pues, al menos yo no he tenido ningún, o sea, ni en mi escuela se enfocan mucho en eso, ni en ningún otro concurso que conozca en el que he participado se han enfocado mucho en eso. Y pues son dos caras de la misma moneda y son igual de importantes para la ciencia, pero por lo mismo no he conocido, creo que ninguno de nosotros ha conocido uno en el que se enfoque en esa otra parte que falta mucho y que es una parte muy importante para cualquiera que se quiera dedicar a la ciencia o que no, o sea, simplemente es pensar y poder ordenar tu pensamiento y llegar a algo interesante que pueda tener una salida, una solución. Como evaluador, sí quisiera pues, felicitar esta iniciativa. Me tocó ver trabajos de estudiantes, les decía, de secundaria y de primeros semestres de preparatoria de muchísima calidad. Recuerdo particularmente uno de una estudiante que de hecho fue quien ganó el primer lugar de su categoría, que en sus trabajos lo que más, bueno, todo el desarrollo me pareció muy bueno, pero me destacaba mucho de su trabajo la forma en la que escribía, bueno, desde que me representaba un trabajo justificado, con buena letra, pero la parte que más me interesó fue la parte de su bibliografía. Ella citó en un formato correcto, presentó por lo menos en cada una de sus investigaciones 10 bibliografías, 5 bibliografías. Entonces era un trabajo de mucha calidad que yo me atrevería incluso a decir que superaba el de pues algunos estudiantes, incluido yo tal vez en su momento en la licenciatura, en trabajos, ¿no?, que hacíamos en alguna materia o en alguna asignatura. Entonces eran trabajos de muy buena calidad y eso yo destacaría que se haya tomado en cuenta para su evaluación. Esto es parte de cómo es que se concibe cómo enseñar la ciencia en México, ¿no? Eh, como lo decía Jorge, como lo decía Humberto, si bien sí fue un concurso muy diferente porque estamos acostumbrados al típico formato de problema-respuesta numérica, y yo creo que esto se viene desde cómo se nos enseña la ciencia, cómo nosotros concebimos a la ciencia. En la mayoría de las universidades, llámese también tecnológicos, la mayoría de las licenciaturas, ya sea en química o en las ciencias químicas, están enfocadas a la parte industrial. O sea, les ven a futuro a qué se van a dedicar los estudiantes y ven que en ciertas regiones del país la industria prevalece dentro de la economía de cada uno de los estados y por lo tanto se le da mayor importancia al perfil ingenieril de estas licenciaturas. Ya no hay tantas químicas como antes en una carrera de química que llevan química 1, 2, 3, 4, 5, sino que ya llevan cálculo, ya llevan operaciones unitarias, ya llevan balance de materia y energía, y entonces ya llevan materias más ingenieriles. Entonces la parte de investigación y la parte de hacer ciencia ya queda un poco débil en ese sentido. Y esto lo vemos también en nuestros resultados. El 50% de nuestros participantes eran de licenciatura, pero solamente un 5% eran estudiantes de octavo, noveno semestre de licenciatura. Esto quiere decir que los estudiantes de últimos semestres estaban poco interesados en esto. Es decir, ya se les había enseñado un formato de ciencia diferente al que nosotros tenemos. Los estudiantes de nuevo ingreso son los que en su mayoría están interesados en hacer ciencia, que tienen como este deseo de hacer ciencia, de hacer investigación, de trabajar en un laboratorio, pero conforme vamos avanzando en la licenciatura, se nos van enseñando esta parte ingenieril, esta parte de trabajar en la industria, y eso es lo que cambia un poco esto, yo creo. Bueno, no sé si los demás quisieran comentar algo sobre cómo ven la enseñanza de la ciencia en México. Mi experiencia y por lo que he visto en los planes de estudio es que siento que cada vez, cada año, los planes como que por lo menos en la parte de la química, cada vez se van recortando los contenidos, ya sea en secundaria, ya sea en preparatoria. Por ejemplo, por experiencia propia en mi bachillerato, muchos maestros me habían dicho que, por lo menos en el plan de estudios anterior, la materia de química era un año entero y se cubría bastante, realmente. Realmente, el que cursara eso podía entrar perfectamente a una universidad de química y aprobar
realmente. Y los contenidos, si uno los lee, pues prácticamente es lo que cubre un buen libro de química prácticamente completo. En cambio, lo que yo cursé fue en su mayoría geometría y uno que otro contenido extra o redox, y ya, realmente hubo muy poco de lo que es realmente la química. Y también, como ya mencionó, se incita mucho al estudiante a la mecanización de todas las cosas, la memorización. O sea, se pierde más que nada la innovación, la curiosidad que debería de existir. Completamente de acuerdo con Roberto, nada más, perdón, rápido, o sea, algo de lo que dijo que también, o sea, que pues sí, tiene toda la razón. Yo me enteré de las Olimpiadas cuando estaba en segundo de secundaria y tenía clase de química, ¿no? Y me iba bastante bien, pero pues la clase era aprenderte la tabla periódica y saber balancear reacciones de combustión de alcanos y ya, ¿no? Una cosa así, y eso fue todo el año. Y entonces me dijo el maestro como, no, se te da, ¿no? ¿Por qué no te metes a las Olimpiadas? Y, o sea, a mí sí me emocionó bastante, dije, pues sí, ¿no? Pero cuando, como que, no sé, llegué a mi casa ese día y dije, Olimpiada de Química, y, o sea, no tenía sentido. Pensaba en química como reacciones de combustión, como en balancear, poner números en un papel con moléculas ahí que se cambian y ya. Y esa era toda la idea que tenía de química. Y pues creo que mucha gente sigue teniendo eso. Y es ahí. Y como tú dijiste, es parte del sistema. Incluso puedo decir que tengo un profesor en mi escuela que es muy bueno y que cuando yo me acerco a él y le pregunto cosas, o sea, sé que sabe y sabe mucho y me ha ayudado y me ha recomendado libros, todo eso, ¿no? Pero cuando él da la clase, o sea, hasta lo puedo notar, lo puedo sentir, especialmente porque lo he tratado con él, he tratado cosas con él, lo he tratado más y sé que sí sabe y sé que sí tiene ese, no sé, amor, pasión por la química, la ciencia, pero una vez que ya se pone a dar clases en el pizarrón, pues, pues como que se va la chispa, no sé cómo decirlo, pero también ya nada más, ya no transmite mucho esa emoción, esa nada más, ya ponen las fórmulas en el pizarrón, ponen lo que se vamos a ver hoy y lo que va a venir en el examen, en el temario, y pues entiendan esto, que eso viene en el examen, ¿no? Y ya. Y entonces, pues creo que eso es algo bastante, no sé, grave, triste. Supongo que depende de cada quien, pero pues al menos, pues yo sí siento que deberíamos hacer algo para cambiar. Y respecto a lo de la mecanización de la ciencia, eso sí es un tema bastante importante, que se puede, no, hombre, nos podemos tirar aquí horas hablando de eso, pero sí es un punto muy importante porque realmente ahora sí que le pesa a quien le pese, a quien le pese, no todos los profesores de ciencia saben enseñar ciencia, y eso es algo bastante importante, sobre todo porque la ciencia, sí, como comentaba Roberto, últimamente los planes de estudios se han reducido bastante en cuanto a ciencia. Antes creo que eran en secundaria, eran 6 horas a la semana. Creo que ahora son nada más 4. Y comento que es bastante importante porque realmente la ciencia no es memoria, no es aprenderse libros, no es eh, solamente conocimiento que no es útil. La ciencia es más que eso, la ciencia es aprender a pensar, que es una habilidad que aunque pueda parecer trivial, no todos la tienen bien desarrollada. Aprender a pensar es algo que invaluable, o sea, le va a servir a uno hasta que se muera. Y no solo por pensar de razonar cosas, sino organizar el conocimiento, cómo aplicarlo. Ahora sí que sí, son varias cosas ahí relacionadas, pero así como dice Jorge, tiene que ver mucho con los maestros, pero además también con el alumno. Ahora sí que es inculcarle a los alumnos, no solo a los alumnos, sino a todos en general, la importancia de la ciencia, también que puede hacer el propio alumno para aprender más de la ciencia. Muchas personas a lo mejor piensan que la ciencia nada más es cálculos o cosas aburridas, a qué hora se acaba esta clase, no estoy entendiendo nada, y va en realidad mucho más allá que eso, pero también es culpa, así como lo hemos mencionado, del sistema, que a lo mejor se le presta más atención a memorizarse cuáles son los modelos atómicos, qué son los números cuánticos, en lugar de a lo mejor que se le preste atención a otras habilidades como a redactar ensayos científicos, que es algo que a mí, hasta en todos los años que he tenido de educación, a mí nunca me han enseñado a redactar un ensayo científico. A lo mejor un ensayo literario sí, pero científico jamás. Y es una habilidad que a lo mejor yo apreciaría bastante. De igual forma, citar referencias bibliográficas de forma científica, igual
me han enseñado APA, pero de forma más profesional, o bueno, obviamente no a nivel, no sé, posgrado, pero a citar de una forma un poco más elevada, algo un poco más adecuado a nivel licenciatura, no. Entonces son varias cosillas ahí que sí podrían implementarse, tomarse en cuenta, y es por eso que nosotros quisimos decir, nosotros quisimos checar a ver qué podemos hacer nosotros, qué es lo que nosotros quisiéramos modificar para poder implementarlo todo dentro del concurso y que no fuera simplemente un cuestionario ahí. A nosotros no nos hubiera costado nada hacer un cuestionario en Google y ahí de preguntas, balancea esta ecuación, cuál es el elemento químico, no sé qué, ahí hacer 20 preguntas y ya ver quién es el más alto, está el ganador. Entonces, no es solamente de eso. Nosotros quisimos hacer algo diferente, algo que fuera completamente distinto. Y sí hubo gente que sí nos dijo, no, es que yo pensaba que iba a ser de cálculos, o no, es que yo pensaba que iba a ser de preguntas, así. No, nosotros quisimos irnos a algo más diferente. Porque para yo ver quién fue el que ideó el modelo de las pasas, algo así, pues, yo tengo el celular. Ahora sí que eso es algo que no, en un laboratorio no se va a requerir. En un laboratorio, para un científico, habilidades más importantes es redacción, investigación, lo mismo que mencionaba hace rato. Así que, para no repetir, pues, es lo mismo que mencionaba, sin irnos tan lejos. Retomando lo que dijo Roberto y Jorge, pues sí hay evolucionado mucho cómo enseñar ciencia en la educación. Yo recuerdo que sí llevaba 6 horas en la secundaria. Recuerdo que incluso vi nomenclatura de alcanos, de alquenos, de alquinos en la secundaria, y fue ahí como mi primer acercamiento a la ciencia y vi que me gustó, ¿no? Porque al final de cada bloque, recuerdo que era por bloques, al final de cada bloque había un apartado que decía química y sociedad. Y entonces todo eso que habíamos aprendido, nosotros lo teníamos que aplicar a algo y hacer un proyecto. Hoy en día, bueno, mi hermana acaba de egresar de la secundaria y es en tercer año donde le dan química y luego me decía, ayúdame con mi tarea de química y pues era súper sencillo, ¿no? Ponían la tabla periódica y dibuja cuáles son los metales de transición. Colorea los metales alcalinotérreos, colorea los no metales, elige 5 elementos fulanos de tal, ¿no? Entonces sí ha ido evolucionando mucho y yo creo que eso es un problema. Y no solo cómo se concibe la educación, sino cómo la educación de la ciencia, sino cómo concibe la sociedad a la ciencia. Han sido muchas las veces que me han preguntado, ¿qué estudias? Y yo, ingeniería química, ¿y qué es eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y vas a hacer medicamentos o vas a hacer quesos? O sea, es mucho eso también, que educar a una sociedad para que entiendan que la ciencia es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto y pues ahí está. Sí, gracias, Raúl. Bueno, gracias a todos. De hecho, sí, como decían, es un tema muy amplio y muy complejo. De hecho, aprovechando igual, si en alguna ocasión, ya que está esta idea, quisieran, o sea, podríamos incluso hablar después, ¿no? Seguir hablando de estos temas tan interesantes como la ciencia, la divulgación de la ciencia, ¿no? La participación de las mujeres en la ciencia y otros temas muy interesantes. Ahora voy a pasar a un par de preguntas más. Algunas preguntas sobre lo que fue el proceso creativo del primer concurso virtual de química. Y la primera de estas preguntas es ¿qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas encontraron para poder realizar este concurso, el primer concurso virtual de química? La capacidad de utilizar ciertos tipos de programas para digamos que para el envío de correos, porque sin la ayuda de Jorge y pues el programa que hizo, hubiéramos tardado muchísimo en enviar todos los correos. Eso viene siendo lo principal, en enviar todos los correos. ¿Qué Sí, programa? los primeros, no pues Python le escribí un script después de una tarde de buscar cómo hacerlo en internet, pues ya encontramos una manera y así empecé. Ahondando un poco más en la pregunta, yo creo que es muy importante, ¿no? Es el FODA, que nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, y es algo muy importante en un proyecto de pensarse, ¿no? Y de analizarse y ir determinando. Yo creo que nuestras principales fortalezas al inicio fue el conocimiento que nosotros teníamos en cuanto a la ciencia
En cuanto a la química, todos aquí han participado en Olimpiadas, ya lo decía Jorge, Humberto, y participaron en la Olimpiada Internacional. Adrián también estuvo seleccionado. Mario, que colabora en un laboratorio de investigación, y todos nosotros estamos involucrados o empapados de una manera u otra de la ciencia, y yo creo que esa fue una de nuestras principales fortalezas. También tuvimos ciertas debilidades, que fue pues que era la primera vez que nosotros organizábamos un concurso, incluso muchos dijeron estar muy jóvenes para ello, pero sí fue un poco difícil, pero yo creo que conforme fuimos avanzando, fuimos cada uno de nosotros adaptando un papel dentro de esta organización, y eso nos ayudó bastante. Los canales de comunicación que nosotros teníamos también fueron muy importantes en el desarrollo de este concurso, y si bien teníamos una lista de amenazas enormes, como es pues que nosotros interpretáramos los ensayos de los participantes, bueno, en este caso los evaluadores, de qué forma lo iban a interpretar, o incluso el propio hecho de cómo es virtual, no ver nosotros que realmente los participantes son los que están redactando su ensayo, aunque creo que la modalidad de ese concurso fue un poco más difícil de que hubiese ayuda a los participantes, porque no eran problemas numéricos, pero por ahí sí fue una amenaza. Y pues una gran área de oportunidad es que es muy raro ver tipo de concursos en línea, y yo creo que esto es algo que va empezando. La nueva normalidad que nosotros vamos a comenzar a vivir tiene pues una gran oportunidad para nosotros y nos da un abanico de posibilidades para seguir trabajando a favor de la difusión de la ciencia. A mí lo único que me gustaría agregar, sobre todo en la parte de habilidades, es que como en cualquier equipo de trabajo, principalmente el hecho de que, de que todos nosotros, el comité, no somos iguales, no tenemos los mismos pensamientos, entonces es ponerse de acuerdo. Ahora sí que es tener consensos, y ahora sí que como todos pues, vivimos en diferentes ciudades y no tenemos las mismas ocupaciones y tiempo libre a lo mejor, a veces sí era un poco complicado, podría decirse, ponernos de acuerdo en a ver quién va a hacer esta tarea, a quién se le acomoda más hacer esto, quién tiene chance de hacer aquello. Entonces, esa es otra. Ahora sí que ponerse de acuerdo como en cualquier otro equipo, obviamente pueden llegar a darse a lo mejor discusiones que siempre y cuando sean respetuosas, pues está bien, no hay problema, es algo que ocurre en cualquier equipo de trabajo de forma natural, pero sí, sobre todo también porque somos jóvenes, todos nosotros tenemos creo que menos de 20 años, entonces obviamente también eso se presta a que haya ahí ese tipo de problemas, pero afortunadamente todo sale bien, todo lo podemos resolver de forma adecuada y yo diría que también madura, afortunadamente. Y también, como dijo Humberto, parte importante de las discusiones y todo eso fue que, especialmente, o sea, sí, desde el principio, como dijo Mario, con los correos y el formulario y cómo nos íbamos a organizar y a quiénes contactábamos para ayudarnos y cómo contactábamos para ayudarnos y la primera página web que hicimos y después las constancias y todo eso, la organización, o sea, y pues sí, evidentemente fue un problema, fue un reto, o sea, creo que de aquí una persona sabe usar Excel, ¿no? Entonces eso fue un problema, ¿no? Especialmente cuando es algo tan importante, cuando estamos generando datos, y te puedo decir que, híjole, nos pasamos fácil la mitad del concurso peleándonos con Excel porque pasamos mal un dato, algo se fue acá, no sé, ¿no? Muchas cosas que sí estuvo así, ¿no? Pero pues también, pues al principio fuimos aprendiendo y entonces, no sé, encontramos varias herramientas como Python, como otras páginas de internet, diseñamos nuestra página de internet, todo ese tipo de cosas, y pues creo que lo más importante y también, o sea, lo divertido y lo que también fue un reto y nos dejó el mismo aprendizaje que el que queríamos darle a los participantes, pues es eso, el de que empezamos, esto se logró porque a final de cuentas, pues, somos autodidactas y cada uno de nosotros tiene sus fortalezas y las supo y las sabemos usar. El reto fue usarlas todas juntos, pero pues lo logramos hacer. Y entonces alguien era bueno programando, entonces pues fue en la computadora y sacó soluciones a algo. Alguien era muy bueno diseñando y tenemos
unos carteles y unos logos muy bonitos, ¿no? A alguien le sale eso muy bien de escribir y sabe usar muchos programas y tiene buenas ideas, ¿no? Y así sacamos los problemas y todo eso, y así conseguimos a los evaluadores, a todos ustedes. Entonces, pues sí, creo que algo, o sea, importante y bonito que debemos señalar es que también aprendimos mucho y que también fue un reto, y que así como queríamos que los participantes pensaran y se salieran, no sé, pensar afuera de la caja y todo eso, ¿no? Que pudiéramos como diferentes, ¿cómo se dice? Enfoques. O sea, que lográramos plantar una cosa y desde el principio hasta el final con ella, pues, pues se logró porque al final de cuentas, pues aprendimos, y eso es lo mismo que queríamos hacer con los estudiantes, y pues sí, fue algo interesante, divertido y que nos ha dejado bastante. Yo creo que una fortaleza muy importante y o sea, que hay que mencionarles que nunca estuvimos solos, o sea, siempre tuvimos gente que nos estuvo apoyando, que nos estuvo asesorando, los evaluadores, el grupo de evaluadores. Recuerdo que en un inicio nosotros pensábamos calificar todos los trabajos, ¿no? Dividirnos entre nosotros los trabajos. Entonces, pues entre pláticas, entre que alguien nos decía, no, pues mejor busquen gente, pues fue como llegamos a tener un grupo de evaluadores. Entonces, sí, esa es una parte muy importante. Nunca estuvimos solos, siempre tuvimos gente que nos estuviera respaldando y que nos estuviera apoyando. Ahí, ¿cómo fue el proceso? O sea, porque a mí me dieron una constancia que tiene una validez curricular, ¿no? ¿Cómo fue el procedimiento que ustedes siguieron para poder hacer estas gestiones con algunas organizaciones? ¿Qué organizaciones participaron? Bueno, pues Raúl consiguió este respaldo por parte de la ANFECI y pues fue una gran ventaja en el concurso porque de esta manera se le podía dar una validez académica y curricular, bueno, a las constancias que otorgamos. Entonces, pues fue una gran ventaja y sí sirvió de mucho. Y pues sí es la principal organización que nos respaldó fue la ANFECI. La ANFECI, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, ¿verdad? Que dirige actualmente la doctora Silvia, ¿no? Doctora Silvia. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, qué experiencias se llevan o qué aprendizajes se llevan de cómo fue el proceso para reclutar a los evaluadores? ¿Cómo sintieron ustedes trabajar con gente de todas las edades, ¿no? Porque trabajaron desde estudiantes que participaron de secundaria, estudiantes de licenciatura, evaluadores, que algunos de ellos son profesores, investigadores, con la ANFECI. ¿Cómo fue este proceso de trabajar con gente de todas las edades? Bueno, respecto al proceso de regar los evaluadores, nosotros lanzamos, igual que a lo mejor con la inscripción al concurso, una convocatoria abierta, porque nosotros sabíamos que evaluadores, sí iba a haber personas que se van a ofrecer, que iban a estar interesadas en el trabajo. Entonces, nosotros igual en nuestra página web que construimos en una primera instancia, lanzamos esa convocatoria además para la inscripción de participantes, para que haya personas, profesores que pudieran participar como evaluadores. Ahora sí que en ese aspecto no hubo mucho problema, así de que nos faltan evaluadores. A lo mejor en fases tempranas sí dijimos, no, sí vamos a necesitar unas, no sé, 20 personas, pero poco a poco se fue integrando ese equipo, afortunadamente, y de hecho hubo evaluadores que desertaron. Al principio, no sé, no recuerdo el número exacto, creo que fueron como 5 personas que nos dijeron que sí iban a participar como evaluadores, y a la mera hora no hicieron acto de presencia. Entonces para nosotros fue un rechazo posterior de que ya no iban a querer participar en nuestro concurso, algo que es aceptable completamente. Y sí, el hecho de que nos haya respaldado la ANFECI sí es bastante importante, sobre todo porque eso le da validez curricular, sobre todo a un concurso que está en su fase temprana de formación, está en su primera edición. Entonces sí fue, la verdad, bastante importante, un apoyo que, a pesar de que nosotros hicimos el concurso a lo mejor que salió entre nosotros, amigos, pudo gestarse como algo más serio, un proyecto profesional. Nosotros siempre, en todo momento, tuvimos y tenemos todavía la ambición de que sea un proyecto serio,
de que sea un proyecto que a largo plazo pueda contribuir bastante al desarrollo científico, no solo en México, sino como nosotros lo mencionamos, en Latinoamérica en general. Entonces, sí, a grandes rasgos fue bastante importante ese apoyo y esperamos que, metas a futuro, tenemos que podamos conseguir apoyo de más organizaciones, patrocinios también para poder otorgar a lo mejor premios incluso tangibles a los participantes, que los premios, bueno, los certificados tengan todavía un valor un poco más alto, que a lo mejor sea un poco más reconocido, que a los alumnos les beneficie ese papel, que digan, no, sí, me va a servir para entrar a una beca, me va a servir para entrar a X escuela, no sé. Entonces, yo diría principalmente esos aspectos. No sé si mis compañeros gustan agregar algo más. Como lo comentan mis compañeros, adquirimos profesionalismo y también madurez, ¿no? Porque de pronto en un inicio fue complicado como poder hablar con los evaluadores, porque teníamos evaluadores ya con nivel de doctorado que pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores y era, pues, ¿cómo me voy a dirigir a ellos, no? ¿Cómo les voy a decir qué tienen que hacer literalmente? Entonces sí nos costó un poco de trabajo, pero poco a poco nos fuimos adaptando tanto a la dinámica de ellos y yo creo que los evaluadores también se adaptaron a nuestra dinámica. Incluso, pues para pedir que fueran evaluadores, en un principio no teníamos respaldo de la ANFECI, entonces era como complicado decirle a un maestro, ¿sabe qué? Necesito de su apoyo, pero pues no va a haber nada a cambio, solo necesito de su tiempo. Sabemos que los investigadores pues tienen todo el tiempo ocupado, entonces que nos hayan regalado de su tiempo, pues fue muy grato, ¿no? Y yo creo que ese fue un gran aprendizaje, el poder tener la madurez para podernos acercar con ciertas personas y ante ciertas instancias. Bueno, voy a pasar ahora a una etapa, son ya preguntas sobre precisamente el uso de la tecnología y le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, pero igual si alguien quiere agregar algo más, pues es bienvenido, ¿no? Entonces, comienzo, Adrián, ¿cuál fue la estrategia que emplearon para difundir la información? Pues principalmente por redes sociales. Inicialmente el concurso, pues, como lo mencionaba, se pensaba hacer algo pequeño, aunque pues se volvió algo más serio. Pues lo empezamos haciendo con un formulario que estaba posteado en una página que hicimos en Facebook. Pues también tuvimos que adaptarnos a otras redes sociales como Instagram, a YouTube para transmitir la ceremonia de premiación. Y pues también incluso tuvimos que hacer nuestra propia página para mantenernos un poco más organizados, ¿no? Sí, al respecto me interesa mucho porque ustedes no solamente se quedaron con la página de Facebook, sino que además crearon su propia página web, la del concurso virtual, y aparte crearon, bueno, la cuenta de Instagram, la cuenta de YouTube, y yo vi que tuvo un alcance muy grande. Vi por ahí que al menos la página de Facebook tenía, por donde recuerdo, como 3,000, 2,500 seguidores, y que es un número muy bueno en el concurso. Y además los posts que tenían, ¿no? Las publicaciones que hacían, veía que iban más allá del concurso, ¿no? Por ahí llegaron a publicar, bueno, hoy es la efeméride de tal científico, ¿no? Hoy esta molécula ayuda para tal situación, ¿no? Y tenía muchas personas, o sea, mucha gente compartía esa información. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron que la página no solamente sirvió para el concurso, sino que además fue un medio para difundir la ciencia en general? Pues supongo que lo primero que sentimos es gusto, emoción. Todos sabemos, todos aquí usamos redes sociales. Probablemente pues, perdemos mucho tiempo en eso, ¿no? Y pues se siente bien. Aparte de que logramos usarlas, de que logramos, no sé, pues sí, utilizar esa herramienta, que alguien está así como nosotros estábamos perdiendo el tiempo y encontró algo interesante, algo que vale un poco más la pena que alguna otra publicación, un meme, algo así, y que pues lo está compartiendo, ¿no? Se siente, y creo que eso también es algo importante que estemos difundiendo en la ciencia. Y pues también algo bastante clave, diría yo, fue pues la estrategia especialmente de cómo intentamos comunicarnos con los posts y todo eso, y el diseño más que nada. O sea, yo estoy muy feliz, de verdad a mí está muy bonita la página y los posts y todo eso, y sí los pensamos y
y el diseño, pues, creo que eso a mí es lo que a mí más me gustó, lo que más me llama la atención de los posts y creo que es lo más importante cuando estamos en algo así público y algo que esté en internet y algo sobre lo que tú no tienes control, quién lo va a ver, pues que sea algo que llame la atención, ¿no? Y pues eso es algo que pues, nos salió bien y que me hace muy feliz. Yo sé que todos participaron, ¿no? en la elaboración del material. Sin embargo, ¿hubo alguien como que tuviera, digamos, mayor experiencia en esto de la creación del material audiovisual? Sí, sí, sin duda. Humberto fue el que se centró en eso. Y él tiene mucho talento en todo eso del diseño y pues aquí está el resultado, ¿no? Está muy bien. Y planean, por ejemplo, ahorita en lo que llega la siguiente edición del concurso el próximo año, ¿tienen algún plan para seguir utilizando estas redes sociales para fines de divulgación de la ciencia? Sí, tenemos por ahí varios proyectos pendientes a futuro, o sea, un futuro inmediato a un par de meses. Por ahí tenemos a nuestro compañero Adrián Gallardo, que le gusta el laboratorio mucho. Entonces, pues vamos a iniciar en nuestro canal de YouTube con videos de prácticas de laboratorio. Eh, Vamos a iniciar quizás un podcast pronto también. Otro concurso, queremos hacer un concurso semestral grande, que así como fue el concurso virtual de química, quizás otro con una temática distinta, con un enfoque distinto, pero parecido igual. Todo esto con la idea de poder difundir la ciencia. Entonces, queremos ahora sí que establecernos bien como un grupo de divulgación científica. Entonces, en un par de meses también estaremos formando un colectivo. Perfecto, perfecto. Bueno, al final me gustaría, si ustedes quieren, que pudiéramos hablar rápidamente de eso. De hecho, igual, bueno, sigo con las preguntas para poder llegar a la conclusión y que ya después podamos hablar el resto del tiempo, ¿no? Sobre estos proyectos que tienen en mente. La siguiente pregunta es, bueno, va relacionada a lo de las redes sociales, ¿no? Que bueno, ya más o menos me contestaron, pero Humberto, ¿qué opinión tienen del éxito en las redes sociales del concurso? No sé si quisieras agregar algo más del éxito de la página de Facebook, de su página web, de YouTube, de Instagram. Fue un trabajo bastante satisfactorio desde que era un poco más joven. Me gusta mucho el diseño gráfico. Es uno de mis pasatiempos, además de la química. Yo diría que es el segundo pasatiempo al que más le dedico tiempo. Y afortunadamente, pues sí tengo un poco de habilidad. Ahora sí que es uno de mis fuertes, algo en lo que sí tuve el chance de colaborar un poco más en este concurso. Pero era la primera vez que ahora sí que la tuve que hacer de community manager. Ahora sí que me tocó diseñar posts, encargarme de la identidad visual del concurso, porque no es solamente, se trata de que haya consistencia entre todos los posts que se van realizando, que el logo tenga identidad propia, varias cosas relacionadas al campo del diseño. Ahora sí que estar pendiente de Instagram y de Facebook, porque no sé si estuvo checando la cuenta de Instagram, pero esa estaba actualizada a diario. Había una trivia con preguntas que nosotros íbamos poniendo y después de algunas horas poníamos la respuesta. Luego se publicaba otra pregunta, la respuesta. Y así estuvo casi todo el concurso. Fueron como 2 meses de esa trivia. Entonces era estar a cargo de eso. Ahora sí que también de los posts, era mantener la página constante. Ahora sí que para generar una engagement con los usuarios, en este caso con los participantes que estuvieran al pendiente también de que nosotros eso lo vimos ahora sí que como un recurso muy importante, porque de esa forma nos permitía darle promoción al concurso y también generar que haya más actividad en nuestra página, que haya más gente comentando, que haya más gente interesada, que haya más gente que diga, ¿qué es esto? ¿Qué es el concurso? Que haya más gente, ahora sí que, bueno, en pocas palabras, interesada, ¿no? Entonces, me siento muy satisfecho con el trabajo que se logró al final. Como comento, es la primera vez que ahora sí que me tocaba trabajar de esta forma un poco más profesional, encargarme de un proyecto así, y
Entonces, sí siento que se lograron muy buenos resultados. Hay cosas que también fui aprendiendo sobre la marcha que dije, no, esto como que no funciona bastante bien, no, esto como que sí jala un poco mejor, como que esto sí le gusta más a la audiencia. Entonces, a pesar de que yo no voy a dedicar una carrera a mercadotecnia o publicidad o algo así, o comunicación, no sé, la verdad sí es un skill que sí que sí puede aprovechar bastante bien en el concurso. Entonces, sí, me siento bastante satisfecho del resultado que se logró. Entonces sí había un seguimiento, o sea, más allá de publicar, sí llevas a checar ¿cómo se llaman? El análisis de los datos y las tendencias de las publicaciones, cuántas Exactamente. personas le daban compartir, cuántas personas le daban me gusta. ¿Podrías dar un ejemplo así puntual de alguna publicación que tú hayas dicho, esta le gustó mucho a la gente o tuvo mucha gente que atrajo, o por el contrario, esta publicación creo que no funcionó? Y de hecho, todas las publicaciones que eran sobre datos curiosos de las moléculas, todas esas eran un boom. Ahora sí que incluso hasta a partir de ahí empecé a checar a ver a qué hora nos conviene más postear. De hecho, la hora adecuada que nosotros encontramos era más o menos en la tarde, como a las 3 de la tarde. Pero obviamente eso es algo que encuentro bastante interesante por el hecho de que sí, estábamos en cuarentena, entonces mucha gente estaba en su casa, pero yo no sé, y que nadie de nosotros sabemos, si en un año esa tendencia se vaya a volver a repetir, que 3 de la tarde vaya a volver a ser la hora la que todos están activos, a lo mejor pasa a ser las 8 de la tarde cuando la gente se desocupa. No sé, pero bueno, eso es un poco ya más a futuro. Pero contestando la pregunta, todos esos posts de moléculas, mucha gente las compartía, ahora sí que sí se hicieron un poco virales. Hay también una publicación en específico que hicimos sobre los grupos funcionales, que ahí los pusimos como en grupos y las reacciones. Y ahí que pusimos, ¿cuáles son tus grupos funcionales favoritos? Dale, me diviertes, y es de alcanos, alquenos, alquinos. Y antes también eso sí como que se compartió mucho. Ahora sí que sí, aprovechar la página para, aparte de dar información sobre el concurso, tener la oportunidad de dar datos interesantes, datos de moléculas, frases de científicos, cosas así. Y sí sirvió bastante bien. Ahora sí que sí, son estrategias que no fallaron y que esperamos que se puedan volver a aprovechar pronto en los demás proyectos que tenemos planeado realizar. Gracias, Humberto. Roberto, ¿qué actividades sugieren realizar, además, bueno, en este caso del concurso que ustedes organizaron, para motivar el espíritu científico y tecnológico en los jóvenes de América Latina? Pues más que nada las actividades deben de ser realizadas desde los mismos centros escolares o de los hogares de las personas, con el fin de demostrar que la ciencia puede ser hecha en cualquier lugar, realmente. No necesitas, una persona realmente no necesita la memoria para ser científico, realmente el razonamiento es lo esencial que debe tener. Y algo igual es la curiosidad. Un científico sin curiosidad realmente no es más que una persona que sabe datos. Realmente ese aspecto de la curiosidad y de esa habilidad de razonar son de las competencias, diría yo, que un científico siempre debe tener. Y es importante que todas las personas, o más que nada la juventud, las tenga, porque no solo se limitan al ámbito científico, sino a la vida cotidiana. Y también en sí, alguna creencia más personal es que una manera de difundir las competencias científicas tiene que ser mediante el juego, o una manera de que el aprendizaje llegue a método de juego o de un reto en este caso. En este caso, con el concurso virtual, es un reto porque cada fase es, ay, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, con ese mismo reto es lo que da la motivación, da la pauta para que el estudiante vaya creando su propio conocimiento y en este caso presentar el artículo, el protocolo de investigación. Entonces, al haber hecho ya el protocolo, haya pasado o no a la fase siguiente, el estudiante ya obtuvo su aprendizaje. Y es algo que más que en América Latina, en el mundo se debería implementar, es ese juego, poder hacer la ciencia divertida, no encasillarla solamente al libro, a estar sentado memorizando. Ok, Roberto, y una pregunta rápida de lo que comentabas. Por ejemplo, cuando tú decías de lo de las etapas, ¿no?, que teníamos que tuvieron en el concurso, ¿podrías dar algún ejemplo de
algo que hayan aprendido en una etapa, algún acierto o algún error, que hayan utilizado para que la etapa siguiente pues fuera, digamos, mejor, o sea, haber aprendido algo para mejorar entre etapas en el concurso. Pues más que nada, en este concurso virtual, las áreas de oportunidad fueron más que nada en el ámbito de organización entre todos nosotros. Dado que es la primera vez que estamos realizando esa actividad, pues es de esperarse que sí tengamos uno que otro de acierto. Pero realmente eso es lo que hemos hecho, ver dónde estamos, dónde podemos mejorar y ahí instantáneamente tratar de reparar lo que se haya hecho. Y en sí, más que nada todo eso se da en el ámbito de la organización, más que en el ámbito del conocimiento, realmente. Y ahora, llevándolo al estudiante como tal, pues yo soy la creencia de que un estudiante cuando participa en este tipo de concursos es consciente de su trabajo. Entonces, pues, conforme ya entregó el trabajo, lo va analizando, o sea, entrega el trabajo un domingo, se pone a leerlo lunes, martes y ve, ay, aquí pudo haber hecho esto. Entonces, para la próxima etapa, el estudiante ya sabe cómo mejorar Y nada Gracias. más, Sí, rápido, nada más para agregar sobre, sí, o sea, como dijo Roberto, yo creo que de lo que más recibir trabajos y organizarlo para entregarlo a los evaluadores, a ustedes, ¿no? Y esa es de las cosas que nos tomaba mucho tiempo y a veces, o sea, era complicado organizarse porque lo hacían entre dos personas y entonces si no había buena comunicación había un problema o asignábamos dos veces a una persona, algo así, ¿no? Y pues sí, o sea, en la primera etapa nos tomó muchísimo empezar a organizarnos y a darnos una idea de cómo funcionaba, ¿no? Y entonces a la segunda lo hicimos también con Python, sacamos, y así podíamos recibir y ordenar y generar documentos de manera más rápida, ¿no? Y así le hemos, y luego, y para las terceras y eso, nada más íbamos mejorando eso, ¿no? Y algo que, por ejemplo, que es algo que queremos hacer para las siguientes ediciones, es todavía mejorar eso y automatizarlo más, porque pues con todo este proceso pues aprendimos a hacer bastantes más cosas y pues tenemos las herramientas que hace 4 meses no conocíamos, no sabíamos que existían y que en estos momentos ya sabemos y ya las sabemos usar, o bueno, estamos aprendiendo a usar, ¿no? Porque todo es un proceso. Y entonces uno de los retos que queremos hacer, que así como de la primera etapa a la segunda decidimos cambiar de hacerlo todo manual a automatizarlo y que fuera trabajo de un script, en los siguientes concursos queremos hacerlo todavía más automático y que sea más user-friendly y que sea una interfaz en una aplicación web y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, creo que de las cosas más difíciles, pero del que más aprovechamos y que más supimos hacer fue eso de automatizar y que ha sido bastante útil y muy buenos aprendizajes que nos llevamos. vamos contigo, Jorge. La siguiente pregunta es, que de hecho va relacionada también con esto, ¿no? Ya han mencionado algo, quizás solo sería agregar, es qué herramientas ofimáticas, informáticas se emplearon para agilizar el trabajo durante el concurso. Pues yo creo que de las más importantes es Google Drive. Yo creo que ese es donde con ustedes les mandábamos todo, donde organizábamos todo, donde nos recibíamos los documentos y eso fue lo más importante. La segunda y obviamente sí, también de las más importantes, pues las hojas de cálculo, ya sea Excel o de Google, y que como dije antes, fueron un problema porque yo no tenía idea de cómo se usaban, no sabía agregar una columna, no sabía editar, ¿no? Ese tipo de cosas que pues se fueron un problema, pero pues es algo de lo que más usamos y yo diría que pues para la página web muchos servicios de hosting, WordPress, que es la página en la que tenemos ahorita y estamos trabajando en otra que está con React.js y un montón de frameworks, así que fuimos descubriendo la página donde entregamos las constancias las generamos con Word y Excel, ¿no? Y que también fue aprender o sea, tenemos las herramientas, nada más fue intentar usarlas, ¿no? Y
Python para mandar los correos, Python para la página de las constancias y servicios web de hostear tu página web como Heroku, como Amazon Web Services, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, pero de las más importantes yo diría que fueron Excel, Google Drive y poder juntar Excel con Python para todo esto que te digo de automatizar, que fuera bastante más fácil y con menos errores. Ustedes, o sea, entonces ustedes mismos hicieron la página web, o sea, no contrataron a un tercero para hacerla, ustedes la hicieron. No. Sí, nosotros. Tienen, bueno, son dos, van muy relacionadas. Una es que también ya hemos contestado, ¿qué aprendizajes hubo, ¿no? En general, sobre el concurso y si tienen alguna estrategia pensada para transferir este conocimiento, o sea, todo lo que ustedes ya aprendieron y ya dominan y ya tienen de experiencia, si tienen pensado poder, digamos, plasmarlo en algún documento, en algún video. Bueno, ya comentaban que quieren hacer podcast, que quieren incursionar en otras redes para poder precisamente difundir todo esto, tanto la ciencia como todo esto que ya han aprendido. Entonces, esas serían las dos preguntas. ¿Qué aprendizajes hubo? Y si tienen pensado y cómo transferir todo lo aprendido a el público en general. A mi parecer, los dos principales aprendizajes que tuvimos todos en el concurso fue la comunicación y la organización. La comunicación en primera instancia entre nosotros los organizadores para poder discutir las ideas que teníamos, los problemas que íbamos a plantear y para poder decírselos también a los 3 evaluadores líderes. Y además para poder comunicárselo a todos los participantes del concurso y también al grupo de evaluadores. Y la organización viene siendo el cómo pues acomodábamos las cosas, digamos, en el Drive o cosas de ese estilo, para que fueran de sencillo acceso y que todos supieran dónde estaba cada cosa. Esas son los dos principales conocimientos y aprendizajes que nos llevamos. Y para finalizar con estas preguntas, Raúl, ¿qué áreas de oportunidad ven para futuras ediciones, ¿no? Con esto que comentaba Mario y que ya han comentado todos, ¿qué oportunidades ves para que el próximo concurso sea todavía mejor? Que fue muy bueno. Las áreas de oportunidades que vemos son las que ya antes hemos mencionado. Si bien mejorar en ciertas cosas, ya lo decía Jorge, una aplicación a futuro para los evaluadores, para que sea más fácil para ellos evaluar y para que sea más fácil para nosotros también cotejar esos resultados, y la elaboración de nuevas estrategias para nosotros difundir la ciencia, como ya se mencionaba, del podcast, de los videos o del canal de YouTube. Entonces, yo creo que esas son áreas de oportunidad muy importantes. No digo que seamos los únicos que estemos haciendo esto, pero quizás sí de los primeros. No es algo que esté tan fuerte en internet o en sitios web. Entonces yo creo que esa es una gran área de oportunidad que nosotros podemos tomar y ir mejorando pues cada vez más. Bien, y ya para casi finalizar esta entrevista, me gustaría que pudieran dar un comentario. Bueno, habíamos dicho que hay muchos temas, ¿no?, de los que podríamos hablar. Aquí me centré más digamos, en los aspectos como tal del área que yo estudio, ¿no?, ahorita en gestión de la tecnología, pero sí me gustaría que ustedes pudieran externar algo que crean que no hayamos tratado, pero que quisieran, o sea, que ustedes consideren que es importante, ¿no? Entonces, a manera de cierre, ¿quién quiere empezar? Sí, bueno, yo diría, o sea, de manera en general, el objetivo básicamente era ver cómo habían vivido ustedes este proceso, ¿no?, de vivir un concurso virtual, que como ustedes decían, no es algo muy, muy común, y que me decían antes de la entrevista que ya lo tenían planeado virtual antes de que empezara la contingencia, ¿no? Y que ya después llega la contingencia y queda como anillo al dedo, ¿no?, que se haya realizado en este formato, que ustedes se atrevieron a poder incluir personas de muchas nacionalidades de América Latina, con la posibilidad de que en un futuro
incluían a personas incluso de otros idiomas, no sé, de otras nacionalidades, y que el objetivo fue poder salir de lo tradicional de un concurso de preguntas y respuestas cerradas a un protocolo de investigación que, en palabras de ustedes, consideran esa es una de las principales habilidades de un investigador, ¿no? De un científico, poder investigar, poder redactar, poder resumir, y que a lo largo del proceso de estos meses que les llevó a diseñar el concurso, tuvieron muchos aprendizajes, ¿no? Utilizaron habilidades de cada uno de ustedes que se complementaban, hubo diferencias, hubo oportunidades, hubo fortalezas, pero que al final todas las unieron para poder sacar el concurso. Hicieron, bueno, se guiaron con apoyo de instituciones, de personas, hicieron por ahí gestiones, hubo aprendizajes y quedó un buen concurso. A mi parecer fue un excelente concurso. Yo no recuerdo algún detalle y si lo hubiera habido, pues bueno, es algo natural, pero fue un buen concurso. Yo al menos como evaluador me llevo una grata experiencia. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo, algún comentario. Bueno, pues principalmente sería eso. Sí, nos hemos estado sí hemos estado checando todos esos detalles que podemos tomar en cuenta y considerar para poder presentar una mejor edición del concurso el siguiente año, ya que organizamos esta primera edición, estamos seguros de que el siguiente año podemos hacer algo 10 veces mejor, muchísimo mejor implementado, sobre todo que sea mucho más cómodo, por ejemplo, para los evaluadores, el hecho de que a lo mejor no tengan que bajar todos los archivos y puedan calificar a lo mejor en una misma plataforma web, a lo mejor que sea más fácil para los participantes. Incluso, bueno, a mí se me ocurriría también reducir el número de etapas, de 5 a lo mejor podría reducirse a 3. Son varias cosas que hemos estado checando, ¿no? Pero sí todo con el objetivo de que, de que pueda consolidarse como un mejor concurso y, como ya lo comenté anteriormente, más profesional, más serio, y de igual forma a lo mejor que podamos incluir todavía a más académicos, de igual forma que los evaluadores puedan tener un papel más importante en el concurso, sobre todo a lo mejor dejando de lado un poco el evaluar, que a lo mejor puedan tener un poco más de que se puedan meter un poco más a lo mejor en el hecho de que puedan apoyar a los participantes. Oye, ¿cómo puedes escribir un mejor ensayo? ¿Cómo puedes redactar mejor? Te damos estos consejos. También a lo mejor podría ser una convivencia entre participantes. Ellos no se conocen de nada. Entonces, yo creo que sí sería muy ameno, a lo mejor que pueda haber algo así como un grupo de participación entre los participantes. Son varias cosillas ahí que hemos estado checando, pero todavía tenemos un poco de tiempo, algunos meses para trabajar en eso, entonces estamos seguros de que la siguiente edición va a ser muchísimo mejor que esta por bastante. Y me cortó un poco de internet, no sé si ya lo dijeron o no, pero también creo que algo que también queremos es atraer más gente. Y pues, como ya lo dijimos, también pues ya tenemos las bases, tenemos la página de Facebook, la página de Instagram, tenemos el canal de YouTube, tenemos la página web y pues ya aprendimos a usarlas, o bueno, estamos en eso, pero ya sabemos más que hace 4 meses que empezó el concurso y pues creo que de las cosas más, sí, de los objetivos que tenemos también y que queremos que esto sea, es que crezca, tanto de como nosotros los que organizamos y evaluadores y eso, como de los que se enteran del concurso y los que se meten en el concurso. Y pues sí, eso, que haya más divulgación de la ciencia, de este tipo de concursos y de todo eso, porque son cosas que faltan, que aunque a veces nosotros que ya estamos, no sé, tal vez a mí me aparecen muchas cosas en Facebook, en redes sociales de ciencia, pero porque yo sigo cosas de ciencia, ¿no? Pero que en realidad, pues igual estamos en nuestra pequeña burbuja de gente que nos interesa la ciencia, pero que no es el común denominador. Y entonces, lo que también, pues sí, lo más importante que queremos hacer es expandirnos y llegar a más gente. Pues añadiendo, sí son muchos los retos que tenemos a futuro, pero también creo que son muchas las áreas de oportunidad. Entonces, a pesar de que prácticamente llevamos un mes de que finalizamos el concurso, pues ya estamos preparando la futura edición, ya estamos trabajando en ciertas cuestiones. Entonces, pues esperemos que podamos mejorar el objetivo de cada uno de nosotros y que no solo aprendamos nosotros, sino que más bien
no solo que aprenda el participante, sino que también todos los colaboradores o todos los que estamos en este equipo detrás de, pues también puedan aprender, los evaluadores, los que se encargan de la parte informática o de la parte de organizar los trabajos, o sea, que cada uno de nosotros pueda adquirir cierto aprendizaje y poderlo utilizar a futuro. Yo creo que esa es una gran área de oportunidad que tenemos y pues esperemos todo salga bien. Ya estamos trabajando en muchos proyectos. Va, gracias, gracias, gracias. Bueno, por ahí en algún momento les mandaré un mensaje para solicitar tal vez sus datos, su nombre completo, si es que están de acuerdo para poder publicar su nombre en el artículo, y algunos otros datos que quizá conforme vaya redactándolo me vayan surgiendo dudas, ¿no? Así dudas muy puntuales. Entonces, si ustedes tienen la disponibilidad, por ahí les estaré enviando un mensaje. Y pues no me queda más que agradecerles y la invitación primero a participar en el concurso, bueno, que me hayan permitido participar como evaluador, y por su tiempo en estas casi 2 horas que llevamos ya de entrevista. Y pues les deseo a los 6, Humberto, Jorge, Raúl, Adrián, Roberto y Mario, pues el mayor de los éxitos en sus proyectos, en los proyectos que tienen de ciencia, que yo creo van a ser muy, muy provechosos y son muy pertinentes para nuestra realidad de hoy. Entonces, pues les mando un saludo y les agradezco muchísimo su tiempo a los 6. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchísimas Bye. gracias. Adiós. Gracias. Igualmente.